Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización por darme la oportunidad de hablar sobre esta ley y también el reto, ¿no?, que supone. Voy a ver si soy capaz de pasar las diapositivas. También me voy a poner el cronómetro para estar exactamente 30 minutos. Bueno, a ver si puedo hacerlo en 25 y después dejar un turno de preguntas. ¿Podéis poner la presentación, por favor? Gracias. Bueno, pues como os decía, para mí es un gran reto porque, como podéis ver, yo no soy abogado. Entonces, hablar de una ley sin ser abogado, pues para mí ha supuesto un gran esfuerzo. Pero, como podéis ver, soy inversor, dirijo una sociedad de inversión, estoy en este mundo desde el año 2008. Y también puedo comentaros que también tengo un poco un perfil académico, con lo cual veréis que voy a mezclar ambos aspectos. Entonces, antes de entrar, y llegaremos a partir de la mitad de la presentación a lo que supone la ley de startups, pues quiero un poco afianzar algunos conceptos, ¿no?, para que todos veáis el porqué de esta ley y por qué estamos aquí. Y bueno, una cosa en la que yo hice una tesis doctoral y la hice sobre el tema del emprendimiento, el venture capital, y eso me llevó a leer muchos papers, muchos artículos y tener una perspectiva académica de todo este mundo de la inversión. Y en lo que todo el mundo coincide es que el emprendimiento tiene una actividad positiva en el impacto, perdón, en la sociedad. Y a partir de aquí, pues bueno, surge la necesidad de hacer algo para dinamizar este mundo del emprendimiento. Ahora podemos tener tres perspectivas, ¿no?, desde el punto de vista económico. Puede existir una perspectiva de que tenemos que intervenir y regular. Existe otro punto de vista en el que dice que es el mercado el que tiene que actuar, con lo cual no hay necesidad de regular. Y luego, bueno, otra visión quizás intermedia en la que hay cosas que el mercado no es capaz de regular, con lo cual hay que tener una visión intermedia entre regular y no regular en que actúe el mercado. A partir de ahí, ¿cuáles son los antecedentes de esta ley? ¿El por qué estamos aquí? Pues el actual presidente del Gobierno español, en el año 2018, se comprometió a hacer una ley de startups y a crear la ley y la estrategia de España Nación Emprendedora. Entonces, en el año diciembre de 2018, ya casi van a hacer 4 años, salió un primer documento de 4 páginas y lo que a partir de ahí estableció un periodo de que todo el mundo pudiera aportar, ¿no? Entonces, había un periodo de consulta. Y durante todos estos 2-3 años hemos llegado hasta aquí, en el que ha habido diferentes entidades, como es Spain Cup, la Asociación Española de Startups y otros organismos que se han agrupado y han emitido al Gobierno pues, su visión y las aportaciones de cómo debería ser esta ley. Durante estos años pues yo he tenido el placer de poder hacer varios artículos para la revista de Capital Riesgo, en la que hemos analizado cómo iba avanzando esta ley de startups. Y en los últimos 15 días prácticamente, lo cual ha hecho más difícil poder hacer esta intervención, pues el 14 de octubre de este mismo mes y el 26 de octubre han aparecido actualizaciones de la ley. Y bueno, parece ser que creo que hoy tenemos creo que se rumorea que hoy mismo se someterá a la votación por parte del Congreso de los Diputados para ver si entra en vigor. Yo lidero el equipo de GEN. GEN es el Global Entrepreneur Monitor, es una forma de analizar la situación del emprendimiento en los territorios y entonces todos los años se hacen unos cuestionarios y entonces se preguntan una serie de cosas. ¿Para qué sirve esto? Para ver cómo está el contexto español. Y entonces veréis como la línea azul dice que si perciben las personas que emprender es una buena opción profesional. Y vemos como la tendencia es hacia abajo. En la línea morada también dice si las personas que han sido encuestadas, en España en el año 2021 se han hecho 23.000 encuestas en todo el territorio español, con lo cual, bueno, pues la fuente de datos es bastante buena y luego se puede ver la tendencia, pues también vemos como la percepción de las personas en España percibe que el miedo al fracaso es un obstáculo para emprender. La línea roja habla de si percibes o perciben las personas que hay oportunidades para emprender los próximos 6 meses. Y esto lleva a que la línea verde sean las personas en porcentaje que están vinculadas en la creación y la puesta en marcha de un negocio en España. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podríamos decir o podríamos haber recomendado a los legisladores en España? Que, bueno, que si España quiere ser una nación emprendedora, ¿qué debería ocurrir?
Pues bueno, tratar de incrementar la línea azul para que más personas percibieran que emprender es una buena opción profesional. Tendríamos que tratar de reducir la línea morada para ver que emprender, o sea, que el miedo al fracaso no sea un obstáculo para montar un negocio, y tratar de reducir la brecha entre la línea roja y la línea verde. Es decir, aquellas personas que perciben que puede haber una oportunidad para emprender y las que emprenden, que estuviese lo más próxima posible, ¿no? Dicho todo esto, bueno, pues ¿qué vemos? ¿Cómo está el contexto? Me gusta poner esta diapositiva y, bueno, porque yo llevo en este mundo de la inversión desde el año 2008 y cuando empezamos en el año 2008 a ver cómo estaba en España este ecosistema, pues no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Ahora tenemos un contexto totalmente diferente que ha evolucionado. Ya tenemos unicornios, tenemos más fuentes de financiación, un mercado de business angel, el apoyo de ENISA, del Fondico, del CEDETI, como han hablado esta mañana. Hay inversores extranjeros que vienen a España a invertir, cosa que antes era impensable. Y todo esto, bueno, pues incluso hace que ya haya habido operaciones de desinversión y que incluso emprendedores, como hemos visto antes, pues que han montado su empresa y luego desinvierten, que sean capaces de montar su propio vehículo de inversión. Todo esto, bueno, pues hace que el interés por el mundo del ecosistema emprendedor haya cambiado mucho y esto hizo incluso que nuestros políticos se hayan interesado por este mundo y han visto que algo hay que hacer con todo esto. Entonces, yo cuando hice la tesis doctoral, los académicos se preguntan, ¿no? Y ya, fijaros, en 1961 empezaron a ver, ¿qué hay que hacer para ser un emprendedor de éxito? Bueno, pues hay un montón de papers que lo dicen. ¿Qué factores tienen las startups de éxito? También hay un montón de estudios de académicos que tratan de ver qué diferencia una startup de éxito de la que no lo es. Pero el caso es que, bueno, pues la propensión a emprender puede hacer que una persona en un territorio decida emprender y en otro no, siendo la misma persona. Con lo cual, ¿qué se ve? Que al final es el entorno el que hace que una persona en un territorio decida montar un negocio de otra persona que en ese mismo territorio decida no hacerlo. Y entonces aquí entra desde el punto de vista de los académicos lo que llama la teoría institucional, que es qué pueden hacer las instituciones para crear un entorno adecuado. Y bueno, pues ahí también los académicos hablan de la asignación de recompensas, que luego veremos plasmado en este proyecto de ley que me ha tocado destripar. ¿Cómo es el ecosistema? Bueno, pues ahí veis que tenemos un montón de agentes que intervienen en el ecosistema, con lo cual hacer una ley que trate de tener en cuenta a todos estos agentes, pues no es fácil. En el gráfico a la derecha vemos como también el proyecto GEM, Global Entrepreneur Monitor, aparte de analizar lo que piensan las personas, lo que perciben las personas, también analiza cómo es el entorno, cómo perciben los expertos el entorno. Y en España vemos que la línea azul es la media de cómo los expertos perciben el entorno en España. Y vemos como la TEA, que es las personas que están involucradas en montar un negocio, siempre sigue una línea paralela a lo que perciben los expertos del entorno. Con lo cual, se demuestra que el entorno, desde un punto de vista académico y desde un punto de vista de los datos que hemos obtenido en estos cuestionarios de GIEN desde el año 2005 hasta el 21, con lo cual se ve la tendencia, muestran que el entorno es importante para emprender, ¿no? Entonces, ¿cómo es emprender? Pues todos lo sabéis, ¿no? Todos los que estáis aquí o sois emprendedores o estáis en relación con los emprendedores. Emprender implica riesgos. Entonces, no es que el emprendedor sea un loco que le guste emprender y que sea más asumir riesgos, sino simplemente es que, bueno, trata de ver esos riesgos como una oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos que crear o qué tendrían que crear en esta ley, una ley apropiada para que se desarrollen empresas? Bueno, minimizar el riesgo y también, bajo mi punto de vista, crear un entorno para dar una segunda oportunidad a aquellas personas que montan un negocio y que, por lo que sea, no consiguen llevarlo a cabo, para que esas personas no queden al margen de la legalidad, ¿no? Cuando se encuentran con situaciones de concurso a acreedores, etcétera, etcétera. Me vais a permitir que no me mueva, pero es que he salido en bicicleta el fin de semana pasado y me duelen un poco las rodillas. Además, ¿qué debería crear también el ecosistema? Bueno, pues un mundo en el que emprender no hay que ir en solitario. La verdad es que este tipo de eventos ayuda muchísimo. En el 2008, 2009, hasta el 2013 prácticamente no habían eventos, con lo cual emprender era una cuestión en la que iba solo. Entonces, ¿qué debería también promover una ley de startups? Pues crear el entorno o el ecosistema para que se creara un entorno adecuado como para provocar el networking y para provocar que el emprendedor no fuese solo en este camino, para que cuando ve la luz al final del túnel, pues no estuviese solo. A partir de ahí, ¿qué estamos? ¿Por qué hay que crear algo? Porque estamos en un mundo globalizado. Hasta ahora se ha comprobado que la movilidad del dinero, ¿no? Como el dinero va de un sitio a otro en función de cómo está el entorno de un país frente a otro para poderse mover. Pero también
esto ha provocado que exista una movilidad del talento. Ya no solo es que exista una escasez de dinero o no, sino que también ahora mismo el factor limitante es el talento. Entonces, ¿qué aspectos macros condicionan? Hay algunos que los gobiernos pueden actuar y otros que no. Pero ¿qué ve una persona cuando va a montar un negocio, cuando va a emprender? Bueno, pues hay un montón de cosas, desde la climatología a la seguridad ciudadana, a si existe gente formada a nivel educativo, si existen colegios bilingües en la ciudad donde voy a trabajar, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Los idiomas, por eso es importante que aparte desde la Administración se promueva que la gente aprenda idiomas. Entonces, en definitiva, ¿qué vemos? Que hay que hacer algo para mejorar el entorno. Y aquí es donde tiene que actuar esta ley que estamos hablando de ella. Entonces, no es fácil porque no existe un derecho del emprendedor. Entonces, es muy difícil llevar a cabo una normativa que abarque un montón de ministerios. Bueno, pues hay que poner de acuerdo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía, al Ministerio de... Bueno, un montón de... Y aparte, pues también estamos en un sistema legal en el que hay competencias transferidas a Europa, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a nivel estatal, con lo cual es complicado. Y luego también recomendar, o sería bueno que las leyes al final se adapten a la propia idiosincrasia de cada territorio, ¿no? No vale con decir, bueno, nosotros somos no sé qué, vale, porque cada uno en su territorio tiene sus propias características y no vale con copiar, hay que adaptar. Cada país o cada territorio tiene que tener sus propias características. A partir de aquí, bueno, pues es como os dije, ¿no? En el 2018 el presidente del Gobierno dijo que España tenía que tener una ley de emprendedores o una ley de startups y aquí nos encontramos. La última versión es la del día 26, ahí falta un 0, el 26 de octubre del 2022, y creo que hoy estaba previsto que se votara, ¿no? Entonces, ha habido un montón de enmiendas, un montón de aportaciones por parte de los diversos agentes, hasta llegar hasta este momento. Entonces, ahora ya entrando, ¿qué es lo que pone la ley? Vemos que recoge la propia ley. Bueno, pues ya reconoce, ¿no?, que hay que crear un ecosistema, como hemos visto que decían también los académicos, como hemos visto que los que analizan el entorno de los proyectos YEN dicen que el entorno es importante. ¿Y cuáles son también los objetivos que recoge la ley que está implícita? Bueno, pues un tema de tratar de priorizar las ciudades periféricas, que lo pone explícitamente en el documento, ¿no? Tratar de dinamizar y promover emprendimiento no solamente en los núcleos de población en Madrid, Barcelona, etcétera, sino llevarlo a las ciudades periféricas y también lo pone a los entornos rurales. Ahí está el reto, con lo cual es un objetivo que esperemos que consiga la propia ley que lo dice. Y, por supuesto, también la atracción de talento. Y para ello van a poner en marcha una serie de medidas que luego trataré de explicar. La propia ley también dice qué ventajas tiene España, y eso no lo dice la ley. Entonces habla de, bueno, España es un país que tiene una buena climatología, que tiene una forma de vida, que tiene seguridad ciudadana y que tiene cultura y gastronomía. ¿Cómo podemos crear ese entorno y aprovechando esas fortalezas? Aparte de un tema objetivo que es que dentro de los países, lo dice la ley, España es el país que tiene el mayor despliegue de fibra óptica. Entonces, cuando se estaba hablando de crear una ley de startups, ¿qué es una startup? Bueno, pues ni siquiera los propios académicos, yo cuando hice la tesis doctoral digo, ¿qué es una startup? Pues lees a muchos papers, muchas personas súper listas y no se ponen de acuerdo qué es una startup. Cuando lees a los expertos, ¿no? Pues Eric Ries, Steve Bland, también dan su definición. Por lo cual es un desafío, ¿no?, definir, y tienes que definirlo, porque para saber qué empresas van a quedar bajo el paraguas de la ley hay que saber a quién le va a competir esa ley, con lo cual es un reto importante. Entonces, a partir de ahí dicen la ley de manera, primero, un poco ambigua, ¿no? ¿Qué es una empresa emergente? Que tiene alto riesgo, cosas que todos sabemos, ¿no? Gran incertidumbre, dificultad en la financiación, crecimiento exponencial, que tiene dificultad para atraer talento y trabajadores cualificados y que hay una alta competencia internacional para poder atraer ese talento. Vale, esto al final dirías, bueno, ¿y esto qué implica, no? Y entonces, al final, se ven en la obligación de definir qué es. Y entonces habla de empresas emergentes. Entonces ha perdido un poco el espíritu sexy, ¿no? Hablar de startups cuando vas a hablar de ley de empresas emergentes, que es lo que va a aprobarse en la ley, ¿no? Entonces, pongo en morado porque durante todos estos 4 años diversos organismos han tratado de aportar cosas. Y lo último que se ha incorporado, una de las últimas cosas es que como empresa emergente también se considera en el mundo de las cooperativas. Entonces, esto apareció por primera vez en la versión de principios de octubre. Entonces, se han incluido también no solo las empresas SL, SA, sociedades anónimas, sino también las cooperativas. Y entonces, para ver qué empresas cumplen o no cumplen, primero tenemos requisitos, ¿no? El primero sería requisito de antigüedad.
Entonces, como máximo, desde que se han inscrito en el registro mercantil o en el registro de cooperativas, que hayan transcurrido 5 años máximo, o si eres una empresa industrial o una empresa de biotecnología, que esto también en el periodo de consultas públicas también fue un requerimiento. La primera versión tenía una antigüedad, hablaba de menos años, se fue ampliando y ahora están 5 y 7 años. También es normal, ¿no?, ser una empresa nueva, pues no haber surgido de una fusión, de una escisión, de una transformación. También, por supuesto, es una ley para empresas en España, pues que tenga la sede social en España, que tenga el establecimiento permanente aquí y que el 60% del empleo esté ubicado en España. Carácter innovador. Luego veremos qué implica esto. No cotizar en un mercado regulado, volumen de negocios menor a 10 millones de euros de facturación. La primera versión hasta septiembre habla de un máximo de 5 millones de euros, con lo cual el legislador sí que ha venido escuchando. Luego veremos si la ley se ha quedado corta o no, pero lo que ha hecho ha sido por lo menos escuchar e ir ampliando ciertas cosas. También parece lógico, no tiene sentido que se apoye a empresas emergentes si ya han distribuido dividendos, porque entonces ya parece que está en una situación en la que no tendrían que beneficiarse de este tipo de cuestiones. Y, por supuesto, ser independiente. O, si vas a ser de un grupo de empresas, que todas las empresas que componen el grupo cumplan estas características. Luego, para poderte beneficiar de las cuestiones que luego veremos, debes de cumplir estos requisitos. ¿Cuándo perderías? Que también la legislación siempre tiene que decir, vale, tú cumples, ¿y cuándo dejas de cumplir? Pues cuando dejas de cumplir con alguna de esas condiciones, pasas a ser de más de 5 o 7 años, superas 10 millones de facturación, empiezas a repartir dividendos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues también tiene sentido pues cuando los fundadores, como ponen cualquier tipo de convocatoria pública, hacen o están en una de esas situaciones, ¿no? Pues que han perdido la opción de contratar con la administración, hayan sido condenados, etcétera, etcétera. Y otra cosa también importante es el tema de emprendedor en serie. La primera versión que salió de la ley hablaba de que solo se podía beneficiar una vez una persona una vez. Entonces, eso hacía que se perdiera importancia la ley, ¿no? Entonces, ya hace que el emprendedor que haya montado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ya no, pero las 3 empresas, puede montar hasta 3 empresas y beneficiarse de ser una empresa emergente. Con lo cual, el legislador también ha escuchado y en esto se ha beneficiado. Entonces, ¿cuándo dejarías de serlo? Cuando ya estás en la 4ª empresa que vas a montar, ya no podría ser empresa emergente. ¿Vale con hacerlo? Bueno, pues como siempre que pasa en la administración pública, tiene que haber alguien que te acredite, ¿no? Entonces, ¿qué te tendría que acreditar? Pues bueno, el tema de emprendimiento innovador es ENISA. Entonces, aquí también, durante las primeras versiones de la ley, también hubo ciertas dudas, ¿no? Porque se habla, ¿cómo va a acreditarme ENISA? Bueno, pues ya se ha hablado de que tiene que sacar un reglamento y, además, una cosa muy buena que has fijado es que tiene 3 meses, lo pone la ley, máximo para contestarte. Y si no te contesta, silencio positivo. Con lo cual, siempre hubo una duda de, si presento los papeles a ENISA y ENISA no me contesta porque está bloqueada, pues bueno, te dice que tiene que estar en 3 meses y, si no, silencio positivo, pasarías a ser una empresa emergente. Y también otra cosa que se le demandó en algunos de los, incluso en algunos artículos que hicimos nosotros es, ¿por qué no te apoyas en el resto de entidades que existen a nivel regional, ¿no? Y también habla de que el ENISA, si no llega, o puede establecer una red de partners en las comunidades autónomas que le ayuden a establecer todo este proceso, ¿no? que le faciliten, lo cual también tiene sentido, que sean las propias entidades de comunidades autónomas las que le ayuden a certificar. Una vez que obtengas este certificado, tienes que ir al registro mercantil o al registro de cooperativas y que aparezca en tu escritura como que cumples esos requisitos. Y, por supuesto, como te vas a beneficiar de temas fiscales, pues también la propia administración tributaria puede comprobar en cualquier momento si lo cumples o no cumples. Con lo cual, debe ser acreditado. Ahora voy a tratar de ver un poco algunas características viéndolas desde el punto de vista de quién se puede beneficiar, ¿no? Entonces, en primer lugar, la empresa o el emprendedor. ¿Qué se establece en la ley? Bueno, pues que durante los primeros 4 años el impuesto de sociedades se rebajaría del 25% actual que aplica cualquier tipo de empresa, pero si eres empresa emergente pasarías únicamente a tributar el 15%. Otra ventaja sería poder aplazar el pago y durante los 2 periodos donde los que sí tengas resultados positivos. También te da la posibilidad de fracasar 3 veces con tu empresa, ¿no? Pues hemos visto que puede ser el emprendedor en serie. También una cosa muy importante que vemos un poco los que estamos en los consejos de administración de muchas startups, que siempre estamos un poco, perdón con la expresión, con el culo prieto, ¿no? Porque estás invirtiendo en una empresa, estás en el consejo de administración y estás en situación de desequilibrio patrimonial.
Entonces, bueno, pues aquí por lo menos te dicen, durante los 3 primeros años, si estás en situación de desequilibrio patrimonial, no estás obligado a presentar concurso de acreedores, salvo que por otras circunstancias lo tengas que presentar, lo cual es muy importante porque, claro, estás en un doble conflicto. Si presento concurso de acreedores, que me lo pide el cuerpo para quitar mi responsabilidad como consejero, pero, claro, una empresa que está empezando está en pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que estar ahí siempre en el límite. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión muy importante y positiva. Y luego también, bueno, ya un poco más rutinario, pues es la obligación de los pagos fraccionados, tanto en impuesto de sociedades como en el IRPF de la renta de los no residentes. Desde el punto de vista de la empresa, bueno, pues habla también de agilizar, que en el plazo máximo de 6 horas, si usas unos estatutos tipo, y hasta 5 días si no usas unos estatutos tipo. Luego podemos debatir si esto es así o no. Y luego también poder crear la empresa en un único paso, con el DUE, documento único electrónico. También habla un poco de los temas de los costes y también habla de que los pactos de socios, cosa que también los que invertimos en este tipo de cuestiones, hablamos siempre de llevarlos al registro, al notario o no llevarlos, pues dicen que pueden ser inscribibles, salvo que contengan cláusulas contrarias a la ley, lo cual también a los inversores también nos puede dar bastante seguridad y confianza cuando firmas un pacto de socios, cuando pones el dinero en una empresa y firmas un pacto de socios, que ese documento tenga fuerza de ley porque puede ser inscribible. Y luego otra herramienta que es interesante, que igual a muchos de vosotros, bueno, pues es el tema de las startups de estudiantes, que también ha sido otra cosa que se reclamó por parte de algunos agentes, ¿no? Para también tratar de promover el emprendimiento entre los estudiantes, que es la cantera del futuro. Pues una herramienta pedagógica que te dice que se puede crear una startup de estudiantes con ciertos requisitos durante un año escolar o como máximo 2, también para tratar de que los estudiantes se incorporen al mundo del emprendimiento. ¿Qué otras cosas es el propósito de la ley que dice? Pues tratar de que lo que siempre... Yo esto lo llevo oyendo hablar desde el 2008, ¿no? Pues así la administración, ¿cómo nos puede ayudar? Pues si es mi primer cliente, ¿no? No es tanto que me dé una subvención, etcétera, etcétera, sino también que me reafirme, porque lo que me hace falta cuando estoy empezando es tener clientes. Entonces, habla la ley y promueve el tema de la compra pública innovadora. Y también habla, tampoco sin concretar demasiado, de cómo facilitar los requisitos, porque a veces te decía, sí, voy a hacer una compra pública innovadora, pero luego los requisitos que ponía los propios trámites administrativos impedían que te pudieras presentar criterios de solvencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora parece que los requisitos de que estés en el medio rural, de que hagas productos ecológicos, productos locales, etcétera, parece que deberían ser criterios que faciliten o que primen que la administración pueda contratar contigo si eres una empresa emergente. También habla, si eres una empresa, de los sandbox regulatorios y lo hace un poco en la línea del éxito que fue el mundo de los sandbox en el sistema financiero de la ley que se creó en el año 2020, ¿no? Ha sido un éxito y habla de que los sectores regulados se podrán crear sandbox regulatorios. También habla de favorecer las spin-off del entorno universitario y colaborar para, pone siempre mucho énfasis la ley, en zonas rurales. Desde el punto de vista también de la empresa, habla de las subvenciones, de cómo promover que la administración trate de que las subvenciones que a veces te conceden y que es muy difícil obtener esas subvenciones, pues cómo las empresas emergentes puedan tener más facilidad para minimizar las garantías para hacer pagos a cuenta. También habla de cómo las subvenciones tienen que empezar a plantearse desde un punto de vista plurianual. Hay muchas administraciones públicas en las que un año hay una subvención y a lo mejor el año siguiente, hasta el mes de marzo o abril, etcétera, depende de cómo sea el año electoral, pues no sale esa ley a la que tú puedas acogerte para recibir una subvención. Entonces, la espíritu de la ley habla de que tengan que hacerse planes plurianuales para que no se vean sujetos a cambios cada año en función de cómo salgan todo ese tipo de cosas. Y bueno, también habla de que la propia administración cree el entorno para la colaboración público-privada para atraer capital privado y crear un ecosistema para que las empresas emergentes estén en contacto con las empresas maduras. Hay que ver cómo va a ser, pero bueno, es un hito que lo pongan en una normativa desde este punto de vista. Otro de los requerimientos del sector siempre ha sido cómo atraemos talento, ¿no? Y aquí, bueno, pues siempre se ha hablado de las stock option. Podemos decir si se queda corto o no, pero bueno, se han recogido varias de las demandas del sector, ¿no? Hasta ahora eran hasta 12.000 euros anuales en las empresas que no son emergentes y tiene que ser un plan para todos los trabajadores. Con la entrada en vigor de esta ley se permitirá que sean hasta 50.000 euros y sin la necesidad de que sean para todos los trabajadores. Y además otro requisito también importante
es que para pagar desde el punto de vista del impuesto que te supone que te den esas acciones, que sea, pues bien, cuando las acciones salgan a cotizar, con lo cual ya vas a tener liquidez, cuando tú vendas las acciones a un tercero, o como máximo 10 años. Con lo cual también ahí están facilitando que se puedan dar acciones a las personas, porque si ahora te la daban, más que una ventaja era un problema, ¿no? Yo te doy unas acciones y si no tengo dinero para pagar el impuesto, ¿no? Para liquidar el impuesto, y eso hace que sean más beneficiosas. Y también en las SLs habla de que puedan generar autocartera, que la propia Junta General quiere autocartera para poder hacer ese plan de stock option. Para atraer talento, bueno, pues habla de los nómadas digitales, habla del IRPF de los no residentes y baja un poco de 10, que era actualmente a 5 años, el periodo en el que no tenías que haber estado en España para poderte beneficiar. Y también habla de cosas importantes para la vida de las personas que quieren venir a España, como es el tema de los visados, la autorización de residencia, la recuperación familiar y cosas que también yo vengo oyendo tiempo hablar de es si España tiene universidades y escuelas de negocio importantes a nivel mundial, una vez que vienen esas personas a España, que no se tengan que marchar, sino que se puedan quedar aquí para emprender o buscar un empleo, ¿no? Y ahí habla que les da hasta 24 meses a los estudiantes para permanecer en España buscando un empleo o emprender, o 12 meses para realizar prácticas, con lo cual ya una vez que están aquí no tendrían por qué marcharse. Y luego también habla del pasaporte, ¿no? Pues cuando llegas a España, que tu pasaporte te pueda servir para darte alta a la Seguridad Social y poder empezar a estar en el mercado. También desde el punto de vista de la financiación, ¿cómo trata la ley de favorecer la inversión en las empresas emergentes? Bueno, pues pasa del 30 al 50% y de 60.000 a 100.000 euros en las ampliaciones de capital. Y también otro requerimiento que se ha escuchado es que antes decía que no podían tener más del 40% de las acciones ninguno de los inversores, y lo que han metido el matiz es salvo los socios fundadores, lo cual es muy importante porque ya si un socio fundador va a hacer una presión de capital, se puede beneficiar, con lo cual también se han escuchado esos requerimientos del ecosistema y del entorno. Y luego el tema de los inversores extranjeros, ¿no? Antes también es un problema, yo he tenido empresas en las que iban a convertir con otros inversores extranjeros y el problema de obtener el NIE, el no sé qué, y bueno, pues ahora parece que con el NIF va a ser suficiente y por medios electrónicos. Y que además luego no hay, si has obtenido esa documentación, esos poderes en un notario extranjero, que van a ser equivalentes con los notarios españoles. No tienes que ir al consulado, con lo cual también se han escuchado. Y luego también el carried interest de las personas que trabajan en los fondos de inversión, pues también va a equipararse a lo que se supone que están los mercados más avanzados, de que tribute únicamente el 50% sobre la base imponible de rendimientos del trabajo. Desde el punto de vista de cuestiones informativas, bueno, pues hablan de crear el Foro Nacional de Empresas Emergentes, la Oficina Nacional de Emprendimiento, y que el propósito, y así lo recoge la ley, es hacer un informe anual donde hable de si está teniendo resultados positivos o negativos y que continuamente se esté tratando de mejorar la ley. Y luego, bueno, se le va a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal crear un informe con todas las ayudas públicas para tener un documento unificado y que no haya duplicidades. Entonces, estas medidas van a favor de mejorar el tema informativo. ¿Curiosidades que incluye la ley? Que me parece curioso incluirlo. Bueno, pues también incluye en las casi 40 páginas un apartado de que la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial viene metido dentro de la ley. Algo con respecto al octavo centenario de la Catedral de Burgos y también modifica algunas cosas de la ley de auditoría. Conclusiones. Bueno, pues la primera sería que todo el ecosistema llevamos pues 4 años esperando la ley. Entonces, ¿cuándo definitivamente iba a entrar en vigor? Parece ser que va a ser hoy o cuando menos antes de que termine el año. ¿Ha sido un proceso largo? Como ventaja, bueno, pues que se ha ido escuchando. Entonces, las cosas que se han ido diciendo, evidentemente no todas, pero se han ido incorporando muchas de ellas a lo que se esperaba para que la ley estuviese un poco a la altura, ¿no? Bueno, podríamos criticar si tiene ambición suficiente o no. También es verdad que cuando se ha abierto este periodo de consulta pública y nosotros hicimos un artículo que se publicó en RECAL, la revista Capital Riesgo, y preguntamos, pues hay aspectos que no están incluidos o no se incluyen, ¿no? Pues tema de formación, quizás es porque alguno de los agentes del ecosistema no presentó propuestas. Entonces vemos que muchas de las propuestas están relacionadas con temas fiscales, con temas de inversores, con temas quizás porque las aportaciones vinieron más por ahí y a lo mejor aportaciones de la universidad
pues no aportaron tanto aquí, entonces pues queda un poco corto en temas de formación, en temas de más que tienen que ver con transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, también otra recomendación, bueno, que no todo es la ley esta ley en concreto para generar un buen entorno, sino tiene que ser un conjunto de todas las cosas que pasan en este país, ¿no? Y aquí podríamos hablar de cosas que a veces, por un lado, estamos favoreciendo la startup y quizás por otro lado, pues no tanto, ¿no? La ley de riders, la ley tratas a Google y cosas así que parece que, por otro lado, van un poco en contra de este tipo de empresas tecnológicas. Bueno, y también quizás la dificultad que va a ser implementar cualquier ley, ¿no? Pues cómo me van a certificar, cuál va a ser el reglamento para conseguir si soy una empresa innovadora o no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, conclusiones. Bueno, pues que ha sido un hito importantísimo, que por fin, bueno, pues el poder legislativo y el poder, bueno, y los políticos, pues han tenido a bien escuchar una demanda del ecosistema y piensan que emprender es bueno para la sociedad, con lo cual han hecho algo para darnos notoriedad y a crear una ley a medida para el mundo de empresas de startups bajo el nombre de empresas emergentes. Y bueno, yo creo que hace caso a los requerimientos, ¿no? Un poco el tema de atraer talento, que siempre es un tema bastante importante, sobre todo en empresas emergentes, o sea, en empresas tecnológicas, lo fundamental son las personas y el talento, y parece que sí que aborda cuestiones en este sentido. Promueve la innovación, que es muy importante. También ha tenido en cuenta el tema del mundo rural y las corporativas. Pues ahora que está también empezamos a ver que no basta solamente con emprender, sino que no es un tema de cuánto, sino también un tema de calidad, con lo cual no es solamente importante emprender, sino que hay que emprender con propósito, que tratar de tener un impacto positivo medioambiental y social, y también tener tecnología en nuestra compañía, ¿no? Y parece que este espíritu se recoge un poco durante la ley, ¿no? De hecho, pues una de las cosas que dice que dejas de ser empresa emergente si se demuestra que con tu actividad estás causando un impacto en el medio ambiente, deja de ser una empresa emergente, con lo cual se incorpora un poco esta corriente de tratar no solo de emprender, sino emprender con tecnología, con talento y aparte con un propósito. Y bueno, pues gracias por escucharme. He tenido que hacer una presentación totalmente diferente a la que han hecho el resto de mis compañeros en plan de tertulia y bueno, he hecho una presentación quizás un poco más de PowerPoint y académica, que espero que os haya resultado interesante, sobre todo que no soy abogado y bueno, y tratar de resumir todos los artículos en media hora. Si tenéis alguna pregunta, pues si lo sé, os contestaré.